Chicos, ¿me escuchan? ¿Se ve la diapositiva, por favor? Recién me llegan los mensajes. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Jóvenes. ya se ve la diapositiva y se le escucha bien. Ya chicos, pues no sé qué está pasando por aquí. Bien, gracias. Entonces, si ya se ve y se me escucha, bien jóvenes, vamos a comenzar las clases. Aquí tenemos semana 19. Gracias, ese Andrés, por responder. No sé qué está pasando por allí. Bien, aquí tenemos el contenido. Vamos a hacer un repaso de las 4 literaturas que hemos venido desarrollando. Recordarles que en la primera semana de clase hicimos literatura universal. Ahí lo ven ustedes. Bien, en esta literatura universal que hicimos, tuvimos también una clase donde hicimos todo lo que concierne a géneros literarios, el género épico narrativo, el género lírico, el género dramático, con sus características. Luego hicimos las figuras literarias, que también hemos hecho, ¿no? Un símil o comparación, que tiene que ver con comparar los elementos, y un relacionante como, o tal como, una anáfora, que es la repetición, ¿no? Una hipérbole, que es la exageración, una metáfora, que sustituye una palabra por otra, una hipérbole, que rompe pues el orden lógico de los enunciados. Todo eso hemos hecho nosotros en esa primera semana. Y de ahí entramos a literatura universal. Bien, aquí tenemos jóvenes, una línea de tiempo de los temas que hemos venido desarrollando. Cualquier cosita, por favor, escriban si no se escucha, si no se ve, porque voy a haber alguna dificultad. Bien, entonces, vamos a comenzar a recordar así de manera general lo que hicimos en las primeras semanas. En la Edad Antigua, nosotros vimos la literatura griega como una de las literaturas que es una literatura original, una literatura que permite, ¿no? Tomar como modelos para otras literaturas. Esa es la literatura clásica, ¿no? Que nosotros conocemos. En esta literatura nosotros hemos visto a Homero con Ilíada y Odisea. Recordamos el tema de la Ilíada, que es la cólera de Aquiles, la Odisea, que es el regreso de Ulises a su patria y el amor a su familia. Entonces, todo esto nosotros lo hemos venido desarrollando. Luego hemos hecho la tragedia griega. En este caso, tuvimos en cuenta el origen del teatro griego, ¿no? Recuerden ese origen, a través de la fiesta al dios Dionisios, ¿no? Se cantaba el ditirambo, los quereutas integrantes del coro cantaban. Todo eso hemos visto en esa primera parte. Y luego desarrollamos a Edipo Rey, ¿no? Esta obra que pertenece a la tragedia griega. Bien, y luego nos trasladamos a la Edad Media. En este caso solo mencionamos los cantares de gesta, ¿no? En esta Edad Media, que abarca pues del siglo V al siglo XV después de Cristo. Y luego nos pasamos a la Edad Moderna, donde vimos nosotros dos momentos, que es el Renacimiento y el Barroco. Y de ahí desarrollamos a William Shakespeare con Romeo y Julieta, ¿no? El amor de los jóvenes, ¿no? La pasión juvenil. Así llegamos a la edad contemporánea, y en esa edad contemporánea desarrollamos el romanticismo, ¿no? Que surge en Alemania con la obra de Las cuitas del joven Werther, del autor Johann Wolfgang Goethe. Y luego en el realismo vimos lo que es Crimen y Castigo con Fedor Dostoyevsky, la novela psicológica. Y terminamos con Franz Kafka y la Metamorfosis, ya que pertenece a la narrativa contemporánea. Bien, jóvenes, entonces esto fue lo que hicimos nosotros a lo largo de las primeras 4 semanas, y es lo que ahora vamos a desarrollar las preguntas. Bien, entonces, jóvenes, a leer su pregunta, unos minutos para ir leyendo y luego ir analizando cada pregunta, y ustedes van a ir respondiendo. La idea es que ustedes respondan, jóvenes, si tuvieran alguna duda, porque ustedes son los que van a visualizar este tipo de preguntas en sus próximas evaluaciones. ¿Ya? Bien. A ver. En la primera pregunta, que tiene que ver con el primer tema, que es figuras literarias, ¿no? Vamos a ir viendo. Y aquí te dice, marca la alternativa que contiene la figura literaria presente en los versos citados de la rima 5 de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien. Y te dice, yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas,
azul onde en los mares y espuma en las riberas. Entonces vamos a recordar el epíteto, ¿no? Vayan pensando cuál sería la alternativa, joven. El epíteto consiste en ¿qué? En calificar, usar un adjetivo a un sustantivo que ya se conoce, ¿no? Definitivamente es calificarlo con algo que ya sabemos que es blanco, que ya sabemos que es oscuro, noche oscura, por ejemplo. Entonces, esto justamente es un recurso que se usa en la literatura y las poesías. Es el llamado epíteto. En el caso de la anáfora, ¿qué era? La repetición de la primera palabra del primer verso con la segunda palabra del segundo verso, ¿no? Entonces se repetían estas palabras, había anáfora. Vayan observando que ahí no hay, por ejemplo, tampoco hay epíteto. Bien, en el caso de símilo comparación es cuando tú comparas dos elementos. Para esto, para la comparación usas, como se dice, usas el cómo, ¿no? Eres tan fuerte como el oso, símilo comparación. En el caso del hipérbato es el desorden, ¿no? El desorden del orden lógico. Es decir, que usualmente los poemas casi siempre se presentan así. Pero aquí, ¿por qué no es hipérbato? Porque acá dice yo soy. Y si dice yo soy, está iniciando sujeto, verbo y elementos. Entonces no hay hipérbato. Te queda metáfora. Por descartes va a ser metáfora, como por ahí me escribe Raúl, metáfora del verbo ser, claro, porque recuerden que habían dos tipos de metáforas, la metáfora A es a B y la metáfora, ¿no? A en vez de B, que requiere reemplazar un elemento. Y acá dice yo soy nieve en las cumbres. Por lo tanto, es una metáfora, ¿sí? Metáfora A es a B. Bien, pero solo se están preguntando metáfora, entonces tú tienes que dar cuenta que ahí hay metáfora. En el segundo verso también hay metáfora y solo te piden una figura. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 1, la respuesta es la C. Nadie me lo había puesto, pero ustedes lo tienen que poner, ¿ya, chicos? A ver, en la pregunta 1, la respuesta es la C. ¿Ya? Bien. A ver, sigamos avanzando. Si alguien tiene su respuesta, escríbalo para ir viendo e ir descartando por qué la respuesta es la 1 o la 2. Ya está. Bien. Escuchan, ¿no? Sí, Miss. Ya, listo. A ver, chicos, ustedes son los que van a dar el examen, hay que leer el fragmento. Yo les voy a ir haciendo recordar para que ustedes vayan deduciendo su alternativa y lo van escribiendo ahí. Sí nos podemos equivocar acá. Acá pueden tener un margen de error mínimo, pero en su examen ya no pueden dudar. La forma como yo les voy a explicar es cómo uno puede ir descartando. Cada alternativa la tienes que leer. No puedes dejarla de leer y emocionarte porque si la alternativa está en la A, ya no. Tú tienes que leer cada alternativa y decir, este es no por esto, por esto. Porque si no, demoras. Si no, no llegas a una respuesta contundente. Pregunta 2. Teatro griego, ¿sí? Tragedia griega. Entonces, en la tragedia griega necesito recordar yo que venía, pues, ¿no? Este homenaje al dios Dionisio, los coreutas cantaban el ditirambo, ¿no? Y hacían su representación. En el espacio donde se representaba estas piezas teatrales, pues había las graderías donde estaba el público, había el escenario, ¿no? Había la orquesta donde estaba el coro, ¿no? Y detrás del escenario donde estaba el personaje estaba el llamado palacio, como le dicen ahí. Y entonces, en el palacio se van a representar, como dice acá, vamos a explicar, sobre la tragedia griega marca la alternativa que complete adecuadamente el siguiente enunciado. En la representación trágica, que estamos en la representación en sí, los personajes que sufren actos sangrientos entraban al palacio, es decir, se ubicaban detrás del escenario. ¿Por qué se ubicaban detrás del escenario? Las acciones violentas, sangrientas. Hay muchas, ¿no? Hay una razón. ¿Por qué? Te dice acá. Definitivamente, los griegos consideraban que estas escenas pues no podían ser percibidas por los espectadores porque causaba, pues, ¿no? Como lo decía Aristóteles, ¿qué causaba? La catarsis, sufrimiento, miedo, ¿no? Preocupación, angustia. Entonces, solo se escuchaban aquellas escenas. Entonces, acá dice, se ubica detrás del escenario, ¿por qué? El público podía observarlas mejor en ese lugar. Recuerden que el palacio no se veía, ¿no? O sea, estaba detrás, pero un ambiente donde el público no podía ver, pero sí podía escuchar.
Entonces voy descartando. Todo el espacio estaba ocupado por los coreutas. Los coreutas estaban a manera de semicircular frente al escenario, que ellos le van a llamar orquesta. Entonces, no tendría una razón por ello. El coro solía encargarse de representar la muerte. El coro, entonces vas a ir tú analizando. Ah, ya me han respondido muy bien por ahí. De lo contrario, no experimentaban la catarsis, al contrario, ¿no? Eso no, o sea, en sí, la catarsis es la forma, ¿no?, de causar el pánico, el miedo, de solo ver la escena. No necesitaban ver la escena sangrienta, porque ya de solo escuchar, ya la gente se conmocionaba. La respuesta es la E. Muy bien, Raúl, Samira, Benjamín. El espectador no debía ver escenas violentas para el teatro griego. Bien, entonces miren, eso lo debo ir analizando, ¿no? A veces uno lee la primera, uno se emociona y da, tú tienes que analizar cada alternativa. Muy bien, chicos, muy bien. 3, sigamos avanzando. Hoy ahora nos vamos al romanticismo. Voy a hacerles recordar y ustedes van descartando, ¿no? Verdadero o falso, dice la cuita del joven Werther con respecto a la secuencia correcta del argumento, enunciado sobre el argumento. Vas a recordar que esta obra tiene dos partes. Primero, la primera parte te habla cuando Werther, ¿no?, llega al pueblo y conoce a Carlota. Conoce a Carlota, conoce a su familia, conoce a Alberto, porque Carlota estaba comprometida. Y Werther se enamora de Carlota. Ahí viene la pasión vedada, él no la puede olvidar. Werther le escribía cartas ¿a quién? A su amigo Guillermo, y le va contando. Y Guillermo, pues muchas veces le decía, no, pues no, ¿cómo te vas a enamorar de una mujer comprometida? Regresa a la ciudad y así. Werther decide olvidarla, por eso se va del pueblo, pero no puede, está lejos, un par de meses. Decide regresar, ya, segunda parte. Regresa y ella estaba casada. Pero Werther regresa, ¿para qué? Para despedirse, porque ya en su mente quería, ¿no?, expresar lo que sentía y sobre todo hacer que ella sea feliz. Y por eso viene lo del suicidio, ¿no? Finalmente Werther termina matándose. Ya, acá te dice, ¿cuál es la secuencia correcta? ¿Verdadero o falso? A ver, al inicio, el joven protagonista conoce a Carlota y surge un amor mutuo. A ver, vamos a descartar. Ustedes ya vayan viendo si es cierto o no. Guillermo, amigo de Werther, lo impulsa a que luche por sus sentimientos. Vamos a ir pensando. Guillermo le decía eso, no, Guillermo le decía como, porque en la época, recuerden, pues que ya cuando una persona estaba comprometida o casada, pues no podía romper ese respeto, así eran antes, ¿no? Ese compromiso. Y por eso es que Guillermo le decía, no, tienes que dejarla, olvídate, ¿no? Al contrario, ¿no? Tras el casamiento de Carlota, Werther decide olvidarla de manera definitiva. ¿Mm? Y por último, Alberto presta sus pistolas, con una de ellas el protagonista se quita la vida. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Ya, ¿qué era la catarsis? Me estás preguntando. Antes de avanzar a la respuesta, ¿no? ¿Qué es la catarsis? La catarsis, como se dice, ¿qué vendría a ser? La catarsis, cuando se dice, a ver, para explicarte así de manera, es una justificación, ¿no?, que se va a dar justamente al momento de representarse una obra teatral, ¿no? La catarsis es el estado anímico, el estado psicológico que el espectador, ¿no?, va a asumir al ver una obra teatral. El espectador va, no es como tú vas al cine, tú estás con toda la expectativa de querer ver algo. Igual es en el teatro actual. O sea, el espectador iba a ver las piezas teatrales, pero adentro, ¿sí?, viendo las piezas con tanto sufrimiento, con tanta desdicha, con no haber cumplido el mandato de los dioses, entonces venía el castigo. Entonces la gente se conmocionaba, se apiadeaba del personaje, tenía pena. Entonces, eso es la purificación del alma, porque la gente ya no quería cometer pecado, la gente salía llorando, ¿no? Y solamente veían lo que tenía que ver, ¿ah? Las acciones, cuando Edipo está angustiado, preocupado, ¿no? Recuerden la obra. Pero ya cuando Edipo se saca los ojos o su madre se ahorca, eso no lo ve. Imagínense que si vieran eso, ¿qué hubiese pasado? La gente ya terminaba pues mal. Si así nomás la gente expresaba emociones, ¿no? Su estado anímico cambiaba. Esa es la catarsis, ¿ya? Como dices acá, permite que el espectador reflexione, ¿no? Si yo estuviera en esa época, yo reflexiono y nunca más miento, nunca más ofendo a los dioses porque hay un castigo.
¿no? Así era antes. Muy bien, en la número 3, ¿ya? Entonces, por ahí me preguntaba, recién veo la pregunta. En la número 3 está verdadero o falso. Bien, la respuesta es la A, claro, ¿por qué? La primera es falsa porque no hay un amor mutuo. Carlota no se enamora, el que se enamora perdidamente es Werther, ¿no? Y no dice en ningún momento que Carlota lo va a corresponder ni nada. No está directo, sino ahora, pues si ella también lo amaba, no. Luego dice Guillermo amigo, bueno, estamos diciendo que Guillermo no, falso. Carlota se casa sí y Werther decide olvidarse, no, al contrario, decide alejarse de ella, pero tiene que expresar sus sentimientos. Ya en la última, Werther lo que hace es escribir una carta a Alberto, porque las pistolas eran de Alberto, ¿no? Para que le presten las armas. Pero llega esa carta, ¿no? Y el mensajero llega y se la entrega a Carlota. Y es ahí donde Carlota decide prestar las pistolas. Pero en sí, Alberto es el que autoriza eso, porque le está pidiendo a Alberto, ¿ya? Por eso que eso es verdadero. Bien, entonces en la 3A. Claro, pero al final no se supone que era correspondiente. Claro, ¿por qué? Tú has dicho, se supone, esa es una inferencia. El argumento es tal cual. El argumento termina cuando él se declara su amor, ella simplemente llora. Ella nunca le dice te amo. Ella nunca le dice yo también te amo. No, ella no dice nada. Ella lo único que hace es porque él la besa y ella recibe ese beso. Y ella llora y él se va. Ella no dice nada. Lo que tú me estás diciendo es una inferencia. Suponemos que ella correspondió, porque imagínate una mujer que se deja besar y que se pone a llorar porque el hombre se va. Obviamente que, o sea, tú alertas, sí, ella te, pero no dice la obra. El argumento no te dices. Tú estás infiriendo. Entonces, pero no, el argumento no dice eso. Por eso que definitivamente la pasión vedada es de Huerta. Huerta sí, lo dice en todo momento que ama a Carlota. ¿Ya? Bien, listo, chicos, no hay que confundir por eso. La respuesta es la A. Listo. Sigamos avanzando, ya está bien, chicos. Así tienen que participar ahora, ¿ya? Porque ustedes son los que van ahí. Si tienen duda, pregunta. Listo, siguiente, 4. Ahora nos vamos a crimen y castigo, ¿no? Raskolnikov. Recuerden al Raskolnikov que mata a la usurera, ¿no? Entonces, acá te pide, en la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, señale qué característica narrativa realista. Vamos a recordar las características del realismo en sí, ¿no? Y que también son características de la novela de Dostoyevsky. Primero, que en la narrativa realista se describe la vida social y costumbres de la época, ¿no? Esa es una característica general que se va a dar en todo. Se describe los ambientes, los espacios, los lugares. Otra característica es el narrador. Recuerden, el narrador omnisciente, aquel narrador que lo sabe todo. Y Crimen y Castigo está narrada por un narrador omnisciente, porque él cuenta todo lo que hace Raskolnikov, ¿no? Cómo, a dónde va, cómo camina, cómo viste, cómo está preocupado, qué es lo que está pensando, cómo se siente, todo. Narrador omnisciente. Otra característica de la narrativa realista es el aspecto lineal. Las obras son narradas de manera consecutivas, no rompen los tiempos, ¿no? Todos los hechos van relacionados uno tras otro. Son tres características importantes de esta narrativa realista, ¿no? Y que acá nos piden que hay que leer el fragmento y voy a ubicar, ¿ya? Dice, iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir así a la calle, en pleno día con semejantes andrajos. Aquí está hablando de Raskolnikov, ¿sí? O sea, iba vestido de una forma pues llena de andrajos, como dice acá, ni siquiera un vagabundo lo hubiera hecho. Porque hay momentos que Raskolnikov perdía el sentido, ¿no? Hay momentos que hasta él soñaba, hasta le dio fiebre por lo que él había hecho. Entonces acá está así. ¿Qué más dice? Está explicando. Bien, es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en el que el joven habitaba. Raskolnikov vivía pues en un lugar muy miserable, muy pobre, muy mundano. O sea, en este barrio la gente andaba así, o sea, era parte de. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo, ponían en cuatro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podría llamar a nadie la atención. ¿Por qué? Porque todos andaban así, pues, ¿no? Por estos callejones, lugares donde vivía el protagonista. Te pide acá, señale qué característica. A ver, ¿cuál es la respuesta? Vamos viendo cuál es la respuesta en la 4. Te pide características de narrativa realista. Predomina el narrador en primera persona. Como estamos en la narrativa realista,
No hay narrador en primera persona. Hemos dicho que el narrador es omnisciente. Aparte que acá dice, iba tan miserablemente vestido, y quien lo narra no es él, sino hay otro. Entonces no es la alternativa. Muy bien, ya me están diciendo cuál es la respuesta por ahí escribiendo. Muy bien, Benjamín, muy bien por ahí. Muy bien. Solidaridad con el sufrimiento del individuo, ¿no? Acá el texto no lo dice, no está hablando de cómo está él en ese momento, cómo anda, dónde va. Preocupación por el tipo moral tampoco se ve en este fragmento. Descripción detallada del ambiente social, sí. Esto hay bastante en Crimen y Castigo. Siempre con respecto a características de narrativa, siempre utilizan fragmentos de Crimen y Castigo, ¿no? Porque las descripciones es bastante. En este caso es una D. La respuesta es la D. ¿Análisis de la escritura de personajes? No, porque no está analizando el personaje, está viendo solamente su espacio, su entorno. Sí, el narrador es omnisciente, tercera persona. En Crimen y Castigo es tercera persona. Sí, porque todo lo dice el narrador, lo que piensa Raskolnikov, lo que siente, cómo está aturdido, enfermo, por dónde va, todo. Ya eso es una característica de esta novela, propio de la época, ¿sí? Bien, por eso en esos tiempos las novelas eran bastante complejas, por las descripciones también. La respuesta en la 4 es la D. Muy bien, 4D. 5, terminamos acá con la 5. Nos vamos a La metamorfosis de Franz Kafka. ¿Qué enunciado se relaciona con lo expresado en el comentario de la obra? Acá te dicen comentario. O sea, tú siempre cuando se te dan las separatas te pones argumentos y a veces te ponen abajo comentario, ¿no? Los comentarios son las explicaciones, ¿no? Acciones que se muestran con respecto al argumento en sí de la obra. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que recordar primero quién era Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa era un trabajador que ¿no? Vivía con su padre, su madre y su hermana Grete. Gregorio era un hombre pues que vivía el día a día. En esos tiempos, inicio del siglo XX, pues la sociedad, que el mundo, ¿sí? Está cambiando, se está transformando, se está modernizando, ¿no? Al punto de que Gregorio va a asumir roles que de repente no le correspondían, porque el jefe de familia era el padre, pero el padre era muy autoritario. Y decide que Gregorio debe hacerse responsable de la familia y que tiene que trabajar, trabajar, y el día a día se la pasaba así, al punto que él se va a sentir tan mal porque nadie piensa en él, ¿no? Nadie va a pensar en él de cómo se siente. Y es por eso que Gregorio de un día para otro se siente que es un insecto y que se transforma en un insecto. Y se siente como un insecto. ¿Y un insecto qué es? Es un animal por ahí, inservible, que tú lo puedes pisar, botar y nadie va a reclamar nada. Entonces acá te dice qué enunciado se relaciona con lo expresado en el comentario. En el comentario que les ponen a ustedes, en esta parte para hacerles recordar, tiene que ver con respecto a todo lo que se da, por aquí lo tengo, acá está. En el comentario te ponen específicamente la vida del hombre, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el hombre moderno? La rutina del día a día ha hecho que el hombre se haya deshumanizado. Bien, cada vez que la conversación deriva hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. Ya aquí, en este fragmento, Gregorio se ha convertido en un insecto, o sea, ya es un insecto. Entonces, cada vez que se acercaba a la puerta, escuchaba que en su familia, porque siempre hablaban de dinero, porque nunca tenía, es el que hacía, escuchaba eso y de vergüenza y de pena, porque él no podía hacer nada, se escondía, se metía debajo. A menudo pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y agarrándose del alféizar permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomar a menudo aquella ventana. Entonces Gregorio, ¿no? Se siente tan mal, ¿no? Se esconde, pasa ahí todo el día. Recuerda que los insectos no necesariamente duermen, él se siente así, está mirando, se apoya a la ventana y cuando está mirando a la ventana recuerda que en otros tiempos, cuando él estaba bien, miraba por esa ventana. Entonces, según lo leído, ¿cuál de esas alternativas es la correcta? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Mientras yo voy viendo por aquí. Entonces, tienes que leer cada alternativa para asumir cuál sería tu respuesta. A ver, ¿qué dice la alternativa
El trabajo excesivo incorpora al individuo en la sociedad oficial. Todo lo contrario, ¿no? Al contrario, el trabajo excesivo, ¿qué lo va a incorporar? Al contrario, lo va a poner a un lado, porque imaginen el trabajo, no, acá es excesivo. Siguiente, entonces no tiene nada que ver con el texto. El protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo. El protagonista es Gregorio. ¿Cómo se siente Gregorio? ¿Está aportando algo en la casa? Vamos a ir pensando. C. La automatización de la vida tiene su origen en la marginación. ¿Qué tiene que ver la automatización de la vida? La automatización de la vida se refiere a qué? A la rutina. ¿La rutina de la vida tiene que ver con la marginación? No directamente. No porque tú haces todo el día lo mismo, te levantas, vas aquí, estudias, regresas, y cosas te van a marginar, ¿no? Es como tú llevas eso. El burócrata se ha deshumanizado por respetar la normativa. El burócrata, acá está hablando del protagonista. El burócrata es el jefe y ese se ha deshumanizado, no. El que se ha deshumanizado ha sido el protagonista. Bien, y la B, la falta de dinero evidencia lo absurdo de la existencia humana. Acá sí es toda una contradicción, no porque él escucha acá del dinero, él se siente, que, como dicen, lo absurdo de su propia vida. No. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Ya más o menos, perdón, les di la idea de la pregunta 5. A ver qué me han puesto acá. La respuesta, Benjamín me dice, la respuesta es la B. El protagonista comprende, porque acá este fragmento es el protagonista. Comprende que es un ser inútil. Pues. Es un ser inútil porque no puede hacer nada. A la familia le falta dinero. Por eso que él se siente mal, se esconde, se pasa pensando, mira la ventana y recuerda bellos momentos distintos ¿no? a lo que él estaba viviendo. Bien, en la 5 la respuesta es la B, de bebé. Bien, ahora nos vamos a la literatura española. Bien, española. Y en la literatura española nosotros hemos hecho, aquí está el resumen de todo lo que se ha venido haciendo. En este caso vimos primero la Edad Media, y en la Edad Media hablamos del poema del Mío Cid. En el caso del poema del Mío Cid, tuvimos el argumento de los tres cantares, el cantar del destierro, cuando el Cid va a ser desterrado por una infamia, ¿no? Y tiene que dejar a su familia, a sus hijas. Luego, para recuperar el perdón del rey, pues comienza a entregar territorios, ¿no? Si pasan años, ¿ah? Luego viene las bodas de las hijas del Cid, donde el rey lo perdona, sus hijas se casan con los infantes de Carrión, y en la tercera, pues el Cid, ¿no? Pide justicia porque sus hijas son ofendidas. Es el poema del Mío Cid. Ya hemos recordado lo que sucede en esta Edad Media. Bien, luego hicimos nosotros el llamado Siglo de Oro Español, que pertenece ya a la edad contemporánea. En este caso desarrollamos nosotros específicamente del Renacimiento, hicimos los temas, a ver si recuerdan, el Beatus Sile, el Carpe Diem, ¿no? Hicimos el Locus Amenus, esos temas, hemos hablado ahí, hablamos algo de Garcilaso de manera general, y luego pasamos ya a la narrativa picaresca, en este caso la novela picaresca, ¿no? Lazarillo de Tormes con sus características, ¿no? El pícaro y todo ello. Y ahí pasamos al barroco. Ya en el barroco sí desarrollamos dos obras, como la de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿bien? Y luego desarrollamos La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿bien? Teatro barroco. Ya pasamos al siglo XVIII, que es el periodo del neoclasicismo que no hemos desarrollado, y nos vamos al siglo XIX con Gustavo Adolfo Bécquer y el romanticismo español, un romanticismo más idealista, romántico, donde muestra pues todos los sentimientos que tienen que ver con el amor, ¿no? Rimas y leyendas. Bien, jóvenes, avancemos antes que nos gane la hora y desarrollamos la pregunta número 6. Vamos viendo la 6. Dando ahorita la hora, siempre se pasa el tiempo. Bien, en este caso te ponen un fragmento del poema del Mío Cid y te dice, a partir del fragmento citado, ¿qué temática se desarrolle en la obra? Se colige. O sea, colige, sí, acá sí infieres. Te dan el fragmento y tú vas a inferir, ¿no? Pero en función a la temática. Hay muchos temas, en este caso, que debo tener en cuenta en el poema del Mío Cid.
Entonces, uno de esos temas es el amor a la familia, ¿no? Otro tema es la lucha en la Guerra Santa, otra es la lucha entre la nobleza advenediza y linajuda y todo esto. Bien, acá te ponen a las puertas de Valencia. Y yo cuando expliqué este tema les dije a ustedes, en el caso del poema del Miocid, cuando ustedes vean Valencia, Valencia tiene que ver mucho con el segundo cantar, porque después que el Cid recupera varios territorios en el primer cantar, como es Zaragoza, Alcócer, en el segundo cantar inicia con la recuperación de Valencia. Y después de recuperar Valencia, el Cid se va a reencontrar con sus hijas. Entonces acá está diciendo, a las puertas de Valencia y allí donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas, quería jugar las armas, recibidas con gran honra de todos fueran las damas. Cuando acabó la corrida, el campeador descabalga y se va hacia su mujer y sus dos hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arrojaba. Merced, Rodrigo, que en buena hora ceñiste la espada. Sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. A la madre y a las hijas, sí con amor abraza, y el gozo que se sentía en sus ojos solo lloraba. Facilísimo. ¿Qué tema? ¿Los conflictos entre cristianos y moros? No, pues, acá nadie está peleándose. El ascenso social por mérito de guerra, no hay. Acá nadie está, como le digo, igual el sí, tampoco. No está hablando en esta parte. El amor a la familia del sí campeador, el injusto destierro del Ruy Díaz de Vivar y la traición. Facilísimo. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? A ver, ustedes escríbanlo. La respuesta es la C, definitivamente. Es el reencuentro del sí con su esposa. Y esto sucede después que recupera Valencia, ¿no? Entonces, donde ustedes vean Valencia, tiene que ver con las bodas y las hijas de sí, porque es el espacio de mayor, que le costó mucho tiempo así recuperar, 9 meses. Bien, siguiente pregunta, 7. Ya avanzamos y nos vamos a Pedro Calderón de la Barca. Recuerden, la vida es sueño, ¿no? Acá te dice que marca ese enunciado correcto. La decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con su creencia en la época, este rey de Polonia decide encerrar a su hijo porque hay una creencia en los astros, todavía se cree en eso. Los astros le anunciaron al rey Basilio de que su hijo iba a ser un rey malo, ¿no? Entonces, por eso él lo encierra, ¿no? Las creencias vinculadas a esta predestinación, a la astrología, lo que se creía en la época. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre, Segismundo los les dice lo vaticinado. Porque después que Segismundo se encierra, luego el padre, porque Rosaura va a descubrir el secreto, deciden presentar a Segismundo, van recordando el argumento, luego Segismundo mata sin querer a un soldado, luego el pueblo se levanta y libera a Segismundo. Pero Segismundo, ¿no? Conversa mucho en ese lapso que va haciéndose la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es la vida? Segismundo decía, porque no entendía, no estaba vestido, qué es lo que había pasado, no sabía si era verdad o era un sueño. Tanto Rosaura como Estrella le van diciendo a Segismundo realmente quién es. Entonces, por eso Segismundo, cuando ya la gente captura al padre y el padre le pide perdón, porque Segismundo no era como se decía, entonces Segismundo reflexiona, ¿no? Acerca de su padre y al final lo va a perdonar, pues, ¿no? Bien, según eso, ¿cuál es la respuesta en las 7, chicos? Ya les dije ahí para que ustedes puedan fácilmente responder las 7. En la número 7, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién la tiene? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La 7 es la predestinación actuará con sabiduría y prudencia, porque hizo que Segismundo sea prudente y no porque otro me hace cerrado, ¿no? Y que muera mi padre. No, él no, reflexiona y es prudente, lo perdona a su padre porque su padre estaba protegiendo al pueblo de Polonia. Por ello es. La fortuna no, los malos augurios, la astrología podría ser, pero la segunda parte no. Dispondría que el rey goce de libre albedrío, ¿no? El libre albedrío tiene que ver con las decisiones, que también es una parte del tema. Pero en este caso, no, la respuesta es la A. Muy bien, Samira, la respuesta y también creo que Benjamín. Bien, avancemos. Número 8 y nos vamos al miserere. Bien, miserere. Vamos a recordar el romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya?
El miserere es una leyenda, así como la Jorca de Oro, Rayo de Luna, los Ojos Verdes, que tiene que ver con la historia, pues, de una música, de un músico en sí, ¿no? Esta es la historia que cuenta Becker, porque él lo va a escuchar cuando él va a un pueblo, en una abadía, en una biblioteca, ¿no? Él lo va a leer y va a encontrar ese miserere, y le va a dar curiosidad saber qué es. El miserere es un canto. Entonces, cuando él se retira de esta abadía, esta biblioteca, afuera hay un anciano, y ese anciano le va a contar la leyenda del miserere, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte, ¿no? Es una leyenda que tiene más de suspenso. Entonces acá te dice, ¿qué tema desarrollado en las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer se puede inferir a partir de este fragmento? Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, calado las capuchas bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Un músico vio los esqueletos de los monjes que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de huesos a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcra, pero con una desgarrada expresión de dolor, el primer vestíbulo del salvo de David. El salvo decía, miserere me Deus secundum magnam misericordiam tua. Y ahí quedaba. Entonces, este músico le dice, ¿no? Este músico le cuentan, pues, obviamente al protagonista, al narrador, que le van a contar la leyenda donde no, nadie había podido completar el miserere. Entonces, él decía, no, yo sí lo voy a hacer. Pero todos le decían que no vaya a esa iglesia que había sido quemada hace muchos ¿no? años, en la Edad Media, porque nadie regresaba. Y el músico decía que sí, por eso se fue a esa iglesia. Y él ve que las calaveras, como dice acá, salen de las aguas y van entrando a la iglesia, porque cada jueves santo se escuchaba cánticos y las luces encendidas, y ya el pueblo no iba por ahí, pero él quería completar ese miserere. Es por eso que vive esta parte, ¿no? Esta es una leyenda donde hay mucho suspenso, ¿no? Recuerden que las leyendas tienen varios tipos de temas, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. ¿Cuál es el tema que se desarrolla según este fragmento? El castigo impuesto por haberse quebrantado una norma, ¿no? Vamos a ver que acá lo castigan a él, no, simplemente él se asusta, ¿no? Por lo que está viendo cosas más allá de lo sobrenatural. Acto de transgresión cometido por un atónito músico, la referencia a una situación considerada sobrenatural, la presencia de personajes legendarios del catolicismo y el temor que experimenta el protagonista ante la muerte. Bien, entonces, ¿cuál de ellas va a ser la respuesta? En este caso, tenemos que ver que esto es un acto sobrenatural, porque él lo que está viendo es que las calaveras, ¿no? Se están levantando, ¿no? Ve ahí él, y obviamente le causa el pánico. En esta partecita lo que estamos viendo son hechos sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales, porque te han puesto esta parte de la leyenda, no te han puesto el final, no, es una parte donde él ya está en la iglesia y quiere completar, escuchar ese miserere, pero antes de escuchar ve que las calaveras, vestidos de sus túnicas, van subiendo, porque cada Viernes Santo ¿no? Sucedía esto en ese pueblo. Por eso que nadie se atrevía a salir de sus casas, nadie hacía nada. Pero él quiere terminar esa música, ¿no? Y no lo logra terminar tampoco, pues ahí se va a quedar. Bien, jóvenes, en la número 8 tenemos nosotros como respuesta la letra C, referencia a lo sobrenatural. Bien, con eso hemos terminado España, nos vamos a Hispanoamérica, ya que me gane la hora. Y en Hispanoamérica, a ver, un ratito, ¿qué me dices? No, 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 no. No, lo que tú tienes que saber son los temas de las leyendas, los temas. Viene el castigo. Por ejemplo, en el caso de la Jorca de Oro, que hemos visto nosotros, que roba, recuerda el brazalete a la Virgen, ahí hay un castigo, por eso es que el protagonista se vuelve loco. En cambio, en esta leyenda del miserere tiene que ver con lo sobrenatural, al igual que, por ejemplo, con los ojos verdes. Recuerden que un hombre se enamora y ¿no? Estos ojos verdes se lo llevan y era pues la tentación al demonio, ¿no?
Entonces, lo que tú tienes que saber son los temas de las leyendas. Y te ponen el fragmento y tú vas a ir a analizar el tema. No es que tengas que saber todas las leyendas. No, eso no. Igual las rimas, te ponen, hay una rima y tú analizas el tema de la rima, que es el amor idealizado, la naturaleza. Eso es lo que tú tienes que saber, la característica en sí, el tema a desarrollar. ¿Ya? Y eso está en tu separata, ¿no? Lo importante es que tú sepas, tengas claro eso y puedas deducir. Bien, listo. Hispanoamérica, rapidito aquí en Hispanoamérica, tengo en el caso del modernismo que surge en Hispanoamérica, hemos hablado de Rubén Darío, aquí el arte, ¿no? El arte pues ya no era como antes, el arte es muy costoso y el artista pues se siente marginado en la sociedad porque las ciudades se comienzan a modernizar, ¿no? El romántico que busca, el modernista que busca la belleza, hemos visto las características, el cosmopolitismo, hemos visto el esteticismo, ¿no? El exotismo como características, el sincretismo, ¿no? Y el hispanoamericanismo. Bien, eso es en el modernismo. Nos vamos a la poesía hispanoamericana con Pablo Neruda, que también vimos esta parte, ¿no? Ya estamos hablando de la parte de la literatura contemporánea. Neruda destaca por presentarnos, ¿no? Una nueva poesía, un nuevo neorrealismo cargado de influencia vanguardista. Y la nueva narrativa que hemos visto nosotros, la etapa de la consolidación, ¿no? Con Borges y Carpentier, El reino de este mundo, y Gabriel García Márquez con el boom hispanoamericano. Bien, nos vamos a la pregunta número 9. Y en la pregunta número 9 que tiene que ver con las características del modernismo. Bien, entonces dice, uno de los modelos más inmediatos de esta corriente es el parnasianismo. Recuerden en el cosmopolitismo, que es una característica del modernismo, ellos reciben influencia de Francia, ¿no? Y en Francia tenemos dos corrientes, como es el simbolismo y el parnasianismo. Entonces vas analizando si eso va a ser correcto. El autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello, sí, lo que busca es la belleza, transformar lo cotidiano en bello, en un arte bello. Es una característica del modernista. La temática del artista su situación social prevalece en los cuentos, sí, porque nosotros hemos visto los cuentos de Rubén Darío, ¿no? José Martí también escribe cuentos. Entonces aquí vimos que la temática, lo que nos presenta aquí es ver la situación del artista. Y en El Rey Burgués lo hemos visto, lo hemos analizado, ¿no? Bien, la publicación de Azul y prosas profanas iniciaron la estética modernista, no. ¿Por qué? Porque solamente iniciamos con Azul. Prosas profanas, si bien es cierto, es un libro modernista de Rubén Darío, pero pertenece a la segunda etapa, es decir, es un libro auténticamente modernista. Acá te dice iniciaron y solo inicia con Azul. Entonces ya tienes la respuesta. En la respuesta, pregunta 9, ¿la respuesta cuál es? ¿No? Definitivamente aquí ya lo voy a poner porque creo que ya se me han ido por ahí. En la 9 la respuesta es la A. ¿Ya? La respuesta es la A. Bien, en la pregunta 9 la respuesta es la A. Ahí lo están teniendo. A ver si me están escuchando. No sé si me están escuchando por ahí. Bien, en la número 10. Ya, 10. En la 10 tenemos la nueva narrativa hispanoamericana. En este caso te piden características. Aquí también ha habido algunas características como son la innovación de las técnicas, la multiplicidad de voces, ¿no? Acá se hace referencia a la participación activa del lector. Entonces te dice, marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado. La participación activa del lector implica que éste se esfuerce por. Recuerden, en este caso, el boom hispanoamericano, en esta narrativa, el lector tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser capaz de construir las ideas del texto. ¿Por qué? Porque aquí en esta narrativa lo que se hace es romper los tiempos. O sea, al romper los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, y cambia los tiempos. Recuerden, 100 años de soledad, recuerden Rayuela, que te ponía inclusive un tablero para que tú leas. Entonces, si el lector no estaba preparado para leer este tipo de historias, entonces no podía entender la historia, no podía construirlo. Y acá te piden justamente con respecto a ello. Entonces, en la número 10, el lector
tiene que ser capaz de reconstruir el sentido total de la obra literaria. O sea, tiene que saber construir. En la 10 la respuesta es la B. Entonces, esto es muy importante en la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Como característica. Bien, jóvenes, 10B. Chicos, ¿a dónde se fueron? ¿Me están escuchando, no? No sé, porque veo que nadie se han quedado ahí, calladitos. En la 10 la respuesta es la B. ¿Ya? Ahí la tienen. A ver, ¿me escuchan? Ah, ya, listo. La 10 es la B. Gracias por responder. Bien, vamos a avanzar. Ya vamos a la literatura peruana. Ya cuando terminamos, queda muy poco tiempo. Bien, aquí hemos visto toda esta primera parte. La parte de literatura prehispánica, solamente para recordar la primera parte antes de la llegada de los españoles. En la etapa colonial, que hemos también solamente pasado, y aquí hemos mencionado el teatro colonial, quechua o llantay, y la etapa republicana, que sí les hemos desarrollado con el costumbrismo de Manuel Acceso Segura y Felipe Pardo de Aliaga. Aquí vamos a ver Ñacatita, el inicio de la República, más o menos 1824, ¿no? Donde todo se centra en la ciudad de Lima. Luego el romanticismo de Ricardo Palma, con las tradiciones peruanas, el romanticismo en el Perú, y el realismo de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torres. Bien, que son los grandes precursores del indigenismo. Y luego lo que hemos visto ya estas semanas, hace muy poquito, el posmodernismo de José María Eguren y Abraham Valdelomar, Vallejo con La Vanguardia, el indigenismo de Ciro Alegría y José María Arguedas, la narrativa de los 50 de Julio Ramón Ribeiro y lo que vimos la clase pasada de Mario Vargas Llosa. Bien, avancemos porque nos ganan las preguntas. Pregunta 11, que tiene que ver con Ñacatita. Vamos a recordar el argumento Ñacatita, el matrimonio concertado que hace doña Rufina, ¿no? Concerta el matrimonio con don Alejo para casar a su hija, algo que ella no está de acuerdo, ¿no? Y que al final la verdad se descubre porque Ñacatita pues había influenciado mucho para que se consiga este matrimonio. Y aquí vamos a ver que te dice que marcas la alternativa correcta. A ver, vayan recordando, ¿no? En la número 11 dice, doña Rufina es una aristócrata oportunista con objetivos arribistas. ¿Verdadero o falso? ¿No? Y es cierto, ella no es ella quiere alcanzar, ¿no? Hacer casándole a su hija y cambiar de estatus, pero ella no es de la aristocracia, ella es de la clase media. Por lo tanto, eso es falso. Don Alejo tiene el consentimiento, ¿no? Materno para casarse con Julián. Ese sí es verdadero, porque doña Rufina le da el consentimiento. Manuel, protegido de don Jesús, consigue huir con la hija Ñacatita, ¿no? Nunca huyen. Él iba a huir con Juliana, pero nunca se va. Y finalmente don Juan visita a don Jesús y le brinda noticias importantes. Claro, la noticia importante es que don Alejo era casado. En la número 11 la respuesta es la E. Número 11 la respuesta es la E. Ya, número 11. Bien. La respuesta es la número 11, la respuesta es la E de Nani. Bien, avancemos que ya me queda poquito. La número 12, que tiene que ver con las tradiciones peruanas, te pide características estilísticas, de estilo. Una característica del estilo es la oralidad, ¿no? Otra característica con respecto al estilo, ¿no? Que presentan las tradiciones, el humor y el uso también de las frases, de los dichos. En esta tradición, la custodia de Boqui, de Ricardo Palma, te dice qué característica estilística de la tradición se aprecia en él. Y en esta tradición, que es un fragmento, nos presenta pues la característica de la oralidad, porque se está dirigiendo al lector. Y en esa forma de dirigirse al lector, aquí hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y usualmente se usan muchas expresiones populares, ¿no? Que utiliza Palma en sus tradiciones. Esta tradición lo presenta. Por lo tanto, dice una mirada anecdótica al pasado prehispánico, claro, menciona, pero característica estilística no tiene que ver con esto, ¿no? Será pues el cuadro costumbrista, pero eso no te está pidiendo acá, te está pidiendo estilo, que es la oralidad, el humor, la ironía y el uso de un lenguaje cargado de expresiones
¿no? Como frases, dichos. Esas son las características de estilo. Por lo tanto, en la número 12, la respuesta es la D de dedo. ¿Ya? La respuesta es la D de dedo. Vamos a poner por aquí, respuesta 12, D de dedo. ¿Ya? Bien, pregunta 13 que tiene que ver con Clorinda Mato de Turner. En la pregunta 13, bien, que tiene que ver con Ave sin nido. En Ave sin nido, por ejemplo, antes de empezar a contar la novela, hay un proemio. Proemio es lo que la autora dice. Y recuerden que ella es una precursora del higienismo. Lo que hace ella es denunciar las injusticias, de proteger al indígena, habla de ello. Y en este fragmento dice, repito que a someter mi obra al fallo del lector lo hago con la esperanza de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú. O sea, ella quería eso. Su intención era eso. Y aun cuando no fuese otra cosa que la simple conmiseración de la autora de estas páginas, habrá conseguido su propósito, ¿no? Entonces, eso está en el proemio, eso no tiene nada que ver con el argumento. Por lo tanto, en la número 13, la respuesta va a ser la C, porque lo que ella hace es denunciar los abusos contra los habitantes del Ande. La respuesta en la 13 es la C, ¿ya? Bien, chicos, me ganó el tiempo. En la número 14, aquí les voy a escribir las respuestas, por favor. En la 14, la respuesta es la A. Bien, aquí, por ejemplo, sí, aquí también está, ¿ya? Aquí les voy a dejar las alternativas que me faltan de la 14 a la 18 para que ustedes lo tengan. Bien, y se me acabó el tiempo. En la número 14 tiene que ver con el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Y aquí pues recuerden que en ese caso cuando también yo les conté el argumento, si bien es cierto, el padre hace pelear al Carmelo con el ajiseco porque le dice que su gallo no era de raza. Y por eso la respuesta en la 14 es la A. En la 15 tiene que ver con César Vallejo y Vallejo en su característica también de estilo. Recuerden que Vallejo en Poemas Humanos se dirige al lector, ¿no? Recuerden cuando hay un fragmento que leí que decía, Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Hay hermanos muchísimo que hacer. En este poema también dice, este es trabajador es aquel que en la labor sudada para afuera. Entonces, también te está indicando en la número 15, se está dirigiendo al lector, ¿no? Que es una característica de estilo, ¿ya? De estilo. Bien, en la número 15 la respuesta es la B, ¿ya? En la número 15 la respuesta es la B. Chicos, unos minutos y ya me voy. En el caso de la 16 con los ríos profundos, por aquí, acá está, los ríos profundos, acá te pide cuál verdadero o falso con respecto al argumento. Dice, Ernesto y su padre llegan a la ciudad de Abancay por orden del viejo. O sea, por orden del viejo no, ellos van solos. El viejo no, ellos van a, ¿no? a visitar, pero no es que lo ordenen. El zumbayo genera una atmósfera de armonía al interior del colegio. Recuerden el trompo, sí, es cierto, porque los chicos dejan de hacer sus cosas para todos centrarse en el trompo que giraba. Y ese es el elemento mágico de la tradición andina. La opa Marcela o Marcelina simboliza una imagen materna, protagonista no. La que simboliza la imagen materna es Doña Felipa. Marcelina era la opa, ¿no? Era la que todos abusaban de ella. Y los colonos regresan a las chicheras luego de la misa con la peste. Los colonos regresan a las chicheras. Eso también es falso. Por lo tanto, en la 16 la respuesta es la C. En la 17 jóvenes que tiene que ver con gallinazos sin plumas y te piden qué características narrativas se evidencia. Bien, en el que tiene que ver con, este es el inicio de la obra a las 6 de la mañana, tiene que ver con la presentación del entorno social, cómo se encontraba Lima, ¿no? Quienes se levantaban, a dónde se iban, había frío, había llovizna. Y en la número 18, que tiene que ver con conversación en la catedral, que es lo último que vimos la semana pasada. Bien, en la número 18, en este caso la respuesta es la E de Nan. ¿Ya? En la primera parte, recuerden que hay dos ejes narrativos, la vida de Santiago Zavala y la segunda parte que tiene que ver con la vida social del Perú, ¿no? La corrupción en el gobierno de Odría. Bien, jóvenes, con eso me despido y estamos terminando la última semana. Siempre es bueno que ustedes lean cada alternativa, analicen cada pregunta para que puedan responder sus preguntas. Les deseo las mejores las suertes y gusto de haber estado con ustedes estas 19 semanas. Ahí tienen las claves y a seguir estudiando y repasando. Bien, chicos, muchas gracias y me estoy despidiendo. Bien, hasta otra oportunidad.